En el Consejo de Ministros de este viernes 27 de marzo, el gobierno de PSOE-Podemos ha prohibido los despidos por fuerza mayor o causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. En esencia, va a prohibir que las empresas que estén atravesando por una mala situación económica puedan despedir a algunos de sus trabajadores. Un bloque de medidas muy ambiciosas que paso a relatar. En primer lugar, quiero señalar que en nuestro país nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria. No se puede utilizar el COVID-19 para despedir. En este sentido, abordamos legislativamente la imposibilidad de propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción. No se puede despedir porque, como saben, hemos puesto los mecanismos legales y los recursos públicos ingentes para que puedan acudir a los expedientes temporales de regulación de empleo. No es necesario despedir a nadie en nuestro país. En segundo lugar, lo que mandamos y mandatamos es que con la excusa del COVID-19 no hay que extinguir los contratos temporales. Estamos diciendo que hay una interrupción, un paréntesis y, por tanto, los contratos temporales igualmente se interrumpen en nuestro país, pero continuarán una vez pasemos esta crisis sanitaria. En esencia, lo que está haciendo el Gobierno es prohibir que las empresas que estén atravesando ahora mismo por una muy mala situación económica puedan despedir permanentemente a parte de sus plantillas acogiéndose a la figura del despido por causas objetivas. El despido por causas objetivas conlleva una indemnización por despido para el trabajador de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Por el contrario, las empresas que sí necesiten adelgazar parte de sus plantillas se verán abocadas a recurrir a la figura del despido improcedente, el cual resulta mucho más caro que el despido por causas objetivas. En particular, el despido improcedente conlleva una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Es decir, que el Gobierno está encareciendo el coste del despido en un momento en el que las empresas están especialmente débiles. ¿Y por qué hace esto? Porque el Gobierno quiere inducir a que todas las empresas utilicen el expediente de regulación temporal de empleo, los famosos ERTEs. La figura del ERTE, recordémoslo, conlleva aparejada la obligación por parte de las empresas que lo soliciten de reincorporar a los trabajadores cuyo empleo se ha suspendido una vez la situación transitoria que justificaba esta suspensión haya terminado. O dicho con otras palabras, lo que el Gobierno está buscando es que una vez concluya el estado de alarma y, por tanto, una vez concluya la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, todos los despidos, todos los cientos de miles de despidos temporales que se van a producir al abrigo de esta crisis sanitaria y económica vuelvan a traducirse en un incremento de las plantillas de las empresas y que, por tanto, el brutal aumento del paro que presenciaremos durante los próximos meses sea un aumento del paro transitorio que revierta una vez haya concluido la crisis sanitaria. La medida podría parecer razonable si ahora el empleo cae mucho por la crisis. Una vez la crisis haya finalizado, el empleo debería subir mucho. Las empresas, alega el Gobierno, no deberían aprovecharse de la coyuntura para despedir a trabajadores de manera definitiva, de manera permanente, sino que, como mucho, lo que tienen que hacer es ajustar temporalmente sus plantillas y una vez regresemos a la normalidad, que también las plantillas regresen a la normalidad. El error profundo, sin embargo, de este razonamiento es que una vez concluya la crisis sanitaria, ni mucho menos habrá terminado la crisis económica. Las últimas estimaciones que se han efectuado sobre cuál va a ser la evolución del crecimiento económico español durante este 2020 hablan de que la caída del PIB español en el segundo trimestre de este año puede llegar a ser del 15%, una caída verdaderamente drástica, verdaderamente profunda, histórica, en el peor sentido del término. Y cabe la posibilidad de que estas estimaciones incluso se queden cortas. En otros países de nuestro entorno se está pronosticando una caída del PIB de entre el 25 y el 30% para el segundo trimestre del año. Como digo, esto será en el segundo trimestre del año, pero es que para el conjunto de 2020, contando con que a partir del tercer trimestre empezaremos a recuperarnos a altas velocidades,
las estimaciones siguen siendo de que nuestra economía se puede contraer más de un 5% en el conjunto del año. Sería la mayor caída de la actividad económica, incluso contabilizando una rápida recuperación de los últimos 40 años. Mayor caída de la actividad económica que en el año 2009 o en el bienio 2012 y 2013, momentos en los que España destruyó permanentemente, no temporalmente, sino permanentemente, entre 1,1 y 1,3 millones de empleos. Por consiguiente, es una ficción decir que una vez haya concluido la emergencia sanitaria, la crisis económica habrá finalizado y habremos regresado a la normalidad. No habremos regresado ni mucho menos a la normalidad. Estos meses de completo parón económico van a descapitalizar enormemente a gran parte del tejido productivo español. Y si el tejido productivo español se empobrece de manera persistente, que esto es lo que va a ocasionar la crisis económica que estamos ahora mismo viviendo, evidentemente esa parte del tejido productivo deja de tener el músculo financiero suficiente como para soportar el actual volumen de plantillas sobre sus espaldas. Puede que en el futuro, una vez esta parte del tejido productivo se haya recapitalizado, pueda volver a contratar a esos trabajadores, pero desde luego hoy, con un tejido empresarial mucho más descapitalizado de lo que lo estaba el año pasado, va a ser imposible que España mantenga el actual volumen de empleo. Y si el gobierno impide o encarece los despidos, lo único que va a conseguir es que las empresas se descapitalicen todavía más. Y cuanto más dificultemos, cuanto más encarezcamos el ajuste imprescindible de las plantillas, más se van a tener que ajustar esas plantillas. Por consiguiente, y en definitiva, impedir que la economía, que el sector empresarial se reajuste ante las nuevas circunstancias que estamos viviendo, no hace que esas circunstancias desaparezcan. Esas circunstancias siguen erosionando la solvencia de nuestras empresas y, por tanto, siguen provocándoles pérdidas extraordinarias o bien a aquellas empresas que no van a poder acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo o bien a aquellas otras empresas que sí se acojan pero en contra de su voluntad, porque habrá muchas empresas que se acogerán al ERTE porque no les quede otro remedio, no porque sepan que cuando haya finalizado la emergencia sanitaria, podrán reincorporar sin ningún tipo de problemas a los trabajadores cuyo empleo se ha suspendido, sino porque el gobierno no les deja la opción de reducir estructuralmente sus plantillas, aun cuando sepan que sus plantillas van a ser insostenibles en el futuro porque se están descapitalizando demasiado a día de hoy. Y parte de las que más van a sufrir, sin ninguna duda, van a ser las pymes, es decir, aquella parte de la economía española que está especialmente focalizada en el mercado interior, que es el que está totalmente devastado, totalmente paralizado, y aquellas que cuentan con una menor capitalización para aguantar los próximos meses sin ningún tipo de actividad. Son esas empresas las que más se van a empobrecer durante los próximos meses y a las que más les va a afectar la prohibición, la restricción del gobierno de poder ajustar permanentemente sus plantillas sin ningún tipo de obligación de reincorporar a los trabajadores cuyo empleo ha sido temporalmente suspendido. Este gobierno, como ya hemos dicho muchas veces, en lugar de facilitar la recuperación cuando hayamos superado la crisis sanitaria, lo que está haciendo es poner palos en las ruedas de esa recuperación.